¿Se escucha bien? Fírmenme allá. Sí, perfecto. Perfecto, dice el hermano. Sí, yo escucho bien. Excelente, gracias. Perfecto. O sea, que ahí tenemos una musiquita de fondo y no queremos pues que esto nos interrumpa, ¿no? Pero que también nos dé un ambientito ahí bonito. Sí, pues ayer hablábamos en el capítulo número 1. Eso es. Y les leo pues rápidamente el marco histórico. Corintios era una ciudad cosmopolita. ¿Qué se refiere a esto? Que era una ciudad multinacional. Habían pues personas de diferentes lugares. Y era un centro comercial destacado porque era un puerto donde había mucho, pues, la redundancia, comercio. Entonces, pues, uno de los versículos clave, se lo quiero regalar para que usted también esté anuente a esto, es: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todas una misma cosa. Esto lo hablamos ayer, ¿se acuerda? Y que no haya entre vosotros división, sino que estéis perfectamente, unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Wow. Pero mira la exigencia, que estemos perfectamente unidos. La exigencia y la demanda. Y para usted lograr esto, usted tiene que practicarlo, hacerlo hábito. Y para usted poder estar en un mismo sentir, usted tiene que confrontar, familia. A usted le toca conversar con su hermano, conocer a su hermano, escuchar a su hermano, no evitar, porque hablaba ayer en una reunión que tuve y le compartí, y creo que se lo compartí por acá, pues que cuando usted establece el orden de Dios, allí como fruto hay paz. La paz no es un sentimiento, la paz no es algo que llega, la paz es algo que se busca, pero la palabra me enseña que se busca diligentemente, con responsabilidad, con ímpetu, con ánimo, con fervor. Usted tiene que doblegar su humanidad, su carne, y decir: me tengo que parar, hacer las cosas correctamente para que el orden de Dios se establezca donde yo estoy, y entonces como resultado tenga la paz. La paz no es evitar un problema. La paz es buscar la solución del problema. Entonces usted tiene que, como pacificador, Jesús como pacificador, no fue al templo de que, ay, bueno, yo voy a evitar aquí un problema, mejor no le voy a decir a nadie que están haciendo comercio en la casa de Dios, en el lugar sagrado, mejor yo no hago esto para evitar porque yo soy pacificador. No, Jesucristo dobló y desbarató las mesas. Eso es un pacificador. Porque si no lo hace de una manera impetuosa, la gente va a seguir haciendo tontería y no se va a establecer el orden de Dios y por ende no va a haber paz. ¿Ah? Entonces tenemos que entender esto. Para uno poder lograr tener perfectamente un mismo sentir y una misma mente, tenemos que esforzarnos para esto. Así que vamos a entrar entonces en el capítulo número 2 y ya pues más o menos enfocados en lo que se está hablando en Corintios, podemos ir dándole un mismo tenor y un mismo norte. Dice el capítulo 2 del verso 1 de 1 de Corintios: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Dice Pablo que él no fue con excelencia de palabra o de sabiduría. Y hoy vamos a hablar un poco de la sabiduría porque es necesario que entendamos esto. El verso 2 dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, y a este crucificado. Él se enfocó en Cristo. Esto es una gran lección. La gran sabiduría que portaba Pablo nos acaba de dar y regalar la clave. Él no se enfocó en que, bueno, voy a conocer la cultura hebrea, voy a conocer la cultura musulmán, los islámicos, los palestinos, voy a conocer la historia y la cultura. No, él dice: yo no quiero saber cosa alguna de usted, yo me voy a enfocar en Cristo Jesús y yo sé que él basta y él es suficiente. Dice el 3: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y el 4 dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración,
del Espíritu Santo y de su poder. Qué poderoso. Y esto es una de las oraciones que yo le animo a usted que emita o que levante, que haya demostración de poder cuando se lleva, se porta la palabra del evangelio. ¿Por qué razón estamos viendo demostración de poder? ¿Por qué no estamos siendo respaldados por demostración de poder? ¿Qué estamos haciendo o qué estamos dejando de hacer que no provocamos una manifestación? ¿Será que falta fe, consagración, separación, búsqueda, ayuno? ¿Qué falta? Oremos. Pablo dijo algo muy especial. Yo me enfoqué en conocer más a Cristo Jesús. Pablo, leímos hasta el versículo 5 y vamos a entender esto un poco. Pablo tenía un don muy especial en la oratoria, en la predicación, en la persuasión. ¿Qué es la persuasión? Esa capacidad de en buen panameño, de enredar a la persona o de hablar palabras tan hermosas que la persona quedaba atónita. Cautivaba a las personas cuando hablaba, cautivaba la atención de las personas. Pero miren, ¿sabe qué Pablo dijo? Él prefirió no utilizar palabras persuasivas. Él prefirió morir a su capacidad, no dejando de estudiar, no dejando de prepararse, pero él prefirió menguar, prefirió conocer a Cristo Jesús. Esto fue lo que empoderó a Pablo. Esto fue lo que le dio éxito a Pablo. Conocer a Cristo Jesús. Entonces, él prefirió anunciar el mensaje del evangelio de Jesucristo. Recuerde que la palabra evangelio es una palabra griega que significa buenas nuevas o buen mensaje o buenas noticias. EV, que es buenas, y angelio, que viene de ángel, es mensaje. Por esa razón los ángeles son mensajeros, que es su definición original. Entonces él, traducido al español, venía dispuesto a dar el mensaje o las buenas noticias de Jesucristo. Ese fue el enfoque Pablo. Pero lo especial de esto es que él, teniendo palabras persuasivas y gran capacidad analítica, él dijo, ¿sabes qué? Yo voy a hacerlo lo más sencillo posible. Quiero que el Espíritu Santo me guíe, que sea el Espíritu Santo que dé las palabras, que sea el Espíritu Santo que predique. Yo no quiero pensar, no quiero ni siquiera asumir que si yo vengo con una demostración de palabras muy especiales, las personas sean convencidas y convertidas. No, yo no espero convencer a nadie, porque esta no es mi rol. Voy a ir lo más sencillo posible para que sea el Espíritu Santo y así no me gloríe yo. Líbrame de gloria. Entonces tomemos este ejemplo, tratar de llevar el mensaje del evangelio lo más sencillo posible, porque realmente es sencillo, es simplemente creer, aceptarlo, reconocerlo y vivir de esta manera. Entonces la confianza de Pablo no emanaba o radicaba en su grandioso intelecto, sabiendo que él estudió con los más grandes de la época, y pues estudiamos sobre Gamaliel en el libro de los Hechos, que estaba dentro del Sanedrín también, un hombre muy sabio. Pero no se jactó de esto, ni siquiera quiso utilizar esa gran capacidad o sus grandes habilidades. Él quería darle el reconocimiento, este era su enfoque. Quiero darle el reconocimiento y la gloria a aquel que se la merece. Que el Espíritu Santo me guíe en todo. Pablo obviamente no estaba negando la importancia del estudio. Pablo no estaba negando la importancia de prepararse para efectuar un llamado o un servicio, un ministerio, sino que después de prepararse, dijo, Señor, haz conforme a tu voluntad. ¿Sí? ¿Estamos bien? Continuamos. Y dice el 6, aquí viene lo bueno. Tengo como subtítulo, la sabiduría del Espíritu Santo. El 6 dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría, no de este siglo,
ni de los príncipes de este siglo que perecen. Y ayer hablamos de esto. ¿Qué significa la palabra perecer? Dejar de existir, o sea, que expira, que se acaba, que no permanece. Esto es perecer. Aquí hay una intención muy importante sobre la sabiduría, es lo que quería también enfatizar. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Pero Pablo hace una connotación especial. ¿Qué tipo de sabiduría hablaba Pablo? Él decía, no sabiduría de este siglo. Bien, entonces, me interesó mucho buscar la palabra sabiduría según la referencia humana para pues darle un poquito de entendimiento a lo que estamos hablando. La sabiduría proviene del latín, que traducido al español es alto grado de conocimiento. O sea, la sabiduría se pide, se busca, ¿sí? Y cuando vamos obteniendo sabiduría, nuestro conocimiento va yendo de mayor en mayor y se va elevando. Pero ya obtener sabiduría es un alto grado de conocimiento. Este es según lo que el hombre comprende y le ha dado como definición. ¿Sí? Estamos claritos en esto. Ahora, importantísimo, Santiago escribe en el tercer capítulo de este libro, y yo pues tomé referencia del versículo 15 al 18 sobre la sabiduría, para que tengamos un poquito de mayor capacidad y entendimiento. Dice, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Esta es la que a nosotros nos interesa y esta es la que Pablo hablaba en este verso. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Familia, el egoísmo es demoníaco. La envidia es demoníaco. Y cuando usted tiene pena, dice que me da pena, ¿sabe qué está ocurriendo en su vida? Eso es egoísmo. Porque usted está pretendiendo evitar que la persona piense de una manera que a usted le pueda avergonzar. Y por esa razón, usted se preocupa por lo que la persona piense de usted. Por ende, evita confrontar o evita hablar de la palabra o evita hacer lo que el Padre le ha encomendado. La pena, y que me da pena, es egoísmo. Y el egoísmo dice que es puramente humano y demoníaco. Entonces usted no tenga pena. Si tiene que hablar la palabra, háblela. Si tiene que confrontar al hermano, confróntelo. Si tiene que recibir una bendición, recíbala. Si tiene que dar una bendición, dé la bendición. Si el Padre le encomienda algo, obedezca, sin pena, sin remordimiento, sin vergüenza. Evitemos tener una sabiduría vana, humana, que es demoníaca. Y sigue diciendo, pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrán desorden y toda clase de maldad. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo, que proviene de lo alto, que es la que nos interesa y la que hablaba Pablo aquí, dice, es ante todo pura. Es pura. Usted no va a ir con doble intención. Usted va a ir con la única intención, que es la que proviene de Dios. Hacerlo como para Dios. Hacerlo por amor. Hacerlo por obediencia. Sé que es primeramente pura. Dice, también ama la paz. ¿Y qué hablamos de los pacificadores? ¿Qué hablamos de la paz? La paz se busca diligentemente. Por ende, usted si tiene que ir a confrontar, volvemos con el mismo tema, hágalo en la sabiduría de Dios, porque la sabiduría que proviene de Dios ama la paz. Y amar la paz es establecer el orden de Dios con diligencia, esforzarse para que el orden de Dios se establezca, para que tenga como resultado paz. Y el ejemplo vivo para mi persona es esta. Yo me paro todos los días a las 5 de la mañana para orar. Pero el día que no me paro a las 5 de la mañana, porque pues soy humano, todo se desordena. Y como resultado, no tengo paz.
Y muchas veces pensamos que la tranquilidad, esto lo hablamos ayer, que la tranquilidad tiene que ver con la paz. Es que realmente la tranquilidad te evita la paz. Porque tú, en vez de hacer lo que tienes que hacer para establecer el orden de Dios, tú dices, me da pereza, ahorita estoy tranquilo, estoy tranquila, así que lo voy a dejar para más tarde. Y cuando se te acumula el trabajo, ¿qué ocurre como resultado? No tengo paz. Estoy frustrado, frustrada, todo se me vino encima, ya es tarde, estoy alterado, ¿ahora qué hago? Ay, no me gusta andar así, qué pereza. Se fue la paz, porque no fuiste diligente en buscarla. Entonces, la sabiduría que proviene de lo alto, primeramente es pura y segundo, ama la paz. Cuando yo hago las cosas conforme a lo que Dios estableció en mi vida y yo me paro, hago mi tiempo con el Señor, a las 6 de la mañana le preparo el desayuno a mi esposa y a mis hijas, levanto a mi niña para el desayuno y para que se preparen para la escuela. Después, hago mi cardio, después me baño, después hago todo conforme a la agenda que he establecido con el Señor. ¿Sabe qué obtengo como resultado? Paz, porque hago mi estudio bíblico del libro que estamos estudiando en los devocionales y todo va en paz. Pero ¿qué tengo que hacer? Someter mi carne. ¿Qué tengo que hacer? Esforzarme. La tranquilidad está ahí. Si me establezco el orden de Dios, puede haber tranquilidad, pero tengo que estar en el tiempo para que la paz reine. Esta es la sabiduría que nos interesa realmente. Y sigue diciendo, siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de sus buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz. ¡Wow! Y recogerán una cosecha de justicia. Si tú buscas diligentemente la paz, como tú buscas la paz, es lo que vas a aportar y es lo que vas a poder sembrar, porque es lo que tienes. Pero si en tu vida hay desorden, tú no puedes, mira, tienes que entender algo. Tú vas a llevar a las personas donde tú estás. Si tú eres una persona, mira, no vivas como yo vivo, hazlo de esta manera, porque es que de esta manera es la correcta. No vivas como yo lo hago, no vivas en desorden. La persona a quien tú estás aconsejando, que te sigue, no va a obedecer lo que tú dices, sino que va a ir al lugar donde tú estás. Si tú estás en desorden, aunque tú le digas a la persona, no hagas el desorden que yo hago, haz el orden, la persona no va a hacer lo que le dices. La persona va a ir al lugar donde estás. Entonces, la mejor manera de sembrar en una persona es portar las semillas. Seguimos. ¿Está bueno o no está bueno? Entonces, la palabra en Efesios capítulo 2, verso 2, refiriéndonos pues, y vamos subiendo la velocidad, son las 4, ay Dios mío, por este capítulo está corto. Dice que la sabiduría que acabamos de hablar, la que proviene de Dios, la que nos interesa, es la que hablaba Pablo. No la sabiduría de este siglo, ni del príncipe, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Esta sabiduría que hablan los príncipes de este mundo es la que no nos interesa porque es pasajera, porque es falsa, porque es errante y mentirosa. De los príncipes de este siglo. Esa es la Biblia, Efesios 2:2. ¿Ah? En los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Este príncipe que opera en los hijos de desobediencia es quien está en control de la sabiduría que es errante. ¿Cuál es la sabiduría errante? La del príncipe, la que usted posiblemente aprendió, como hablamos la vez anterior. Pues recuerde que nosotros traemos el pecado impregnado en nuestras vidas y tenemos que ser libres de esto, nacer nuevamente, aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador y morir a nosotros mismos, porque si no estamos culturizados con el sistema de este mundo. Ojo por ojo, si me golpeas te golpeo, acción, reacción, si me quemas te quemo, la hago primero antes que me la hagan. Esta es la sabiduría de este mundo. Busca el dinero, busca la plata primero, la plata es primero.
Y toda esta sabiduría que posiblemente usted practicó en el pasado es la que hizo que usted estuviera hoy postrado a los pies de Cristo, huyendo de las malas retribuciones que adquirió por estas malas decisiones. Primera de Juan 2, 15 al 16 dice, no améis a este mundo, ni las cosas que están en este mundo, sino si alguno ama al mundo, perdón, el amor del Padre no está en él. No diga que usted ama al Padre, ni que conoce al Señor, ni nada, porque si usted ama la vanidad de este mundo, hay la pareja, el carro, la casa, todas estas cosas, no diga que ama al Padre. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, el dinero, la plata, las posesiones, el negocio y la arrogancia de la vida, estoy por mí, yo primero, no proviene del Padre, sino del mundo. Y esta es la sabiduría que no queremos adquirir. Esta es la que Pablo decía, no hablo de esta, de la errante, de la que perece. Segunda de Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, pero que para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Así que si usted está operando actualmente y dice, mira, Fitín, estás hablando locura, es normal, porque Satanás se ha enfocado en cegarte para que no veas el evangelio de poder que estamos hablando hoy. Seguimos, subimos velocidad. Dice el 7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Wow, coma. La sabiduría oculta. Wow, coma. La cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Qué lindo, ¿ah? Cómo el Señor predestinó compartir su gloria con nosotros. Qué sabiduría de Dios en misterio es la que habla Pablo. O qué sabiduría oculta. Bueno, esta sabiduría oculta o esta sabiduría escondida o en misterio era el ofrecimiento de la salvación. Era ofrecernos la salvación a todos. Originalmente desconocido para la humanidad, porque en ese tiempo no se entendía, y muchas personas recuerden que en Corintios estaba la ola de que la resurrección no era real. Estaban los hebreos o los judíos diciendo es que Cristo no restableció el trono de David, por ende, ese no es el Mesías. Y todos estos misterios no le pudieron ser revelados a ellos. Pero estos misterios, el de la salvación para todos, que originalmente para la humanidad no había sido descubierto, este plan llegó a aclararse cuando Jesucristo resucitó de los muertos. La resurrección de Jesucristo probó que tenía el poder sobre el pecado y sobre la muerte. Y ahora Jesús podía ofrecer este mismo poder a nosotros mismos. Pero esto aún permanece oculto para los incrédulos. ¿Por qué razón? Porque se rehúsan a aceptarlo. ¿Por qué razón? Porque aún siguen siguiendo la sabiduría que perece, la sabiduría del príncipe de los aires, del príncipe de las tinieblas, del príncipe de este mundo, de los principados de este siglo. Y siguen diciendo que el universo, que la vibra, que el yin yang, y empiezan entonces a seguir corrientes errantes, porque se niegan, se rehúsan a la verdad. Seguimos leyendo. ¿Se entendió, verdad? Gloria a Dios. Verso 8. Seguimos hablando. El verso 7 dice, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Jesús no fue comprendido. Jesús fue incomprendido. Jesús fue rechazado por personas que el mundo consideraba sabio, que el mundo consideraba grande. El mundo sentenció a muerte a Cristo, pero ¿quién lo sentenció? Los grandes líderes, los grandes sabios, los líderes en Palestina. ¿Quiénes eran? El sumo sacerdote,
era adorado y idolatrado por su gran sabiduría. El rey Herodes por algo es rey. Pilatos, los fariseos, los saduceos, todo este grupo selecto de sabios importantes de aquel entonces rechazó a Jesús. Y esto no es algo nuevo. La palabra en Isaías 53:3, ¿qué dice? Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Isaías 53:3. Esto fue una promesa. Entonces, aquellos grandes sabios idolatrados se le desconoce o no se le dio la facultad de entender a este Cristo porque lo rechazaron, porque no intentaron conocerle. Algo que yo siempre le digo a las personas: experimenta a Cristo. Esto no se trata de una religión, ni de que tú tienes que vestirse de saco y corbata, ni de que tiene. No. Es que los judíos no es que cambiaron, ellos simplemente reconocieron a Jesús. Los judíos, pues, que se cristianizaron, que aceptaron a Cristo, ellos no fue que dejaron sus costumbres, no. Ellos reconocieron a Jesucristo como el Mesías y empezaron entonces a vivir una relación. Y claro, obviamente en esta relación empezó una santidad, pero con entendimiento, no por ritual. Empezó entonces, cada una de sus tradiciones le dieron una connotación genuina, porque comprendieron al Mesías, porque se dieron la tarea de aceptarlo. Entonces yo le exhorto a usted, le animo a usted a que lo experimente, a que lo conozca, a que lea, que escudriñe, no que me siga a mí, ni lo que yo digo, ni lo que el pastor o sus líderes dicen, no. Dese la tarea de tomar su Biblia y conocerle por usted mismo. Muchos no creyeron que Jesús murió, cuando hay tanta evidencia científica, tangible, hasta testigos de que Jesucristo murió. Los musulmanes, familia, tenemos que orar por ellos y gloria a Dios, Dios los ama y nos toca amarles. Pero ellos toman la palabra de Dios, que en su traducción es Corán, y dicen, es que mi morir, el morir para nosotros que es ganancia, que es espiritual, para ellos es físico. Y ellos como recompensa se predican de que cuando mueren por Alá, les espera un paraíso con 72 vírgenes. Ellos están totalmente en la carne. Ellos quieren ir allá ¿a qué? A tener sexo desenfrenado. Lo que tanto se denuncia en todas las escrituras. Ellos mueren por el premio del sexo desenfrenado. 72 vírgenes para mí. ¡Wow! Este es su premio. Y cuando mueren y ven la realidad y buscan las vírgenes, ¿dónde están las vírgenes? Entonces, familia, la pregunta no es si Jesús murió o no. No es cuándo Jesús murió y dame la prueba. La pregunta es, ¿por qué Jesús murió? ¿Por qué? ¿Usted sabe por qué Jesucristo murió? Esto es lo que a usted le tiene que interesar. Cuando usted sabe el por qué, o usted se interesa por el por qué, va a querer conocerle cada vez más y se va a enamorar porque él le amó primero. Seguimos. La sabiduría del hombre se expira, familia. No tiene poder, no tiene autoridad. Dice el 9. Antes bien, como está escrito en Isaías 64, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. No podemos imaginar todo lo que Dios tiene reservado para nosotros, familia. En esta misma vida y en la eternidad. Dice la Biblia que creará un cielo nuevo y una tierra nueva.
Está en Isaías y está en Apocalipsis. Viviremos con él para siempre. Ya no tendremos esta lucha de la carne. Vienen premios lindos. Permanezca. No le prometo 72 mujeres vírgenes, ni no sé qué las mujeres anhelen. Pero esto es carne, hermanos. Esto es carne. Y Dios no ofrece nada pasajero ni momentáneo, sino eterno. Dice el verso 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Wow, lo profundo de Dios. Esto se refiere a la naturaleza incomprensible de Dios, a su maravilloso plan, a la muerte y resurrección. Asimismo como la promesa de la salvación revelado solamente a aquellos que creen todo lo que Dios dice es verdad. Asimismo las profundidades de Dios, dice la Biblia, si tocas, te abriré, si pides, te daré. Y no solamente eso, también te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es que Dios quiere revelarnos cosas, pero quiere levantarnos el interés de que lo conozcamos. Jesús le dijo a Pedro en un momento, Pedro, siéntate ahí, papá, yo te voy a lavar los pies. Hoy no vas a entenderlo. No, es que hoy no tienes la capacidad. Pero mi propósito es que lo entiendas. Más adelante lo vas a entender. Es que yo quiero que entiendas, pero necesito que te interese. Búscame. Pide lo que yo quiero darte. No pides lo humano y a veces nos cerramos tanto que quiero la casa, quiero el carro, quiero lo material, el trabajo, quiero. Y el Señor está ahí que la añadidura todavía. Tengo tantas cosas preciadas para darte que son eternas, permanentes y que te van a bendecir y tú estás en lo terrenal todavía. Eso viene. Seguimos. El 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Clarito, ¿verdad? O sea, tú portas tu espíritu y conoces lo del hombre porque eres hombre. Pero para conocer lo de Dios, necesitas el espíritu de Dios que ahora está accesible para ti. Entonces busca lo espiritual, lo de Dios, a través del espíritu que intercede por nosotros con gemidos indecibles, cosas que tú ni yo podemos decir. Él te va a guiar a lo de Dios, porque Él es Dios mismo. Es Dios mismo. Y sigue diciendo, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Wow. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu de Dios, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Wow. Acomodando lo espiritual. Espérate. Hay que entender algo y recuerde que es que la muerte no es dejar esta tierra, sino desconectarnos del Espíritu de Dios. Pero cuando el Espíritu de Dios llega a nuestras vidas, Él acomoda. Él acomoda, mira, dice la Biblia que tienes ojos, pero no ves, tienes oídos, pero no oyes. Porque es que no estás utilizando los ojos para lo que Dios te lo entregó, ni los oídos para lo que Dios te lo entregó. Como lo hablamos anteriormente, el sol cumple su función en obediencia. Y él cumple el propósito por el cual fue colocado, porque no razona, pero tus ojos no cumplen el propósito por el cual Dios te lo entregó. Entienda algo, Dios no nos ha entregado la mente para que pensemos. Él nos entregó la mente para él colocar sus pensamientos en nosotros. Entonces entendamos que Dios no nos colocó los ojos para anhelar lo que vemos terrenalmente, sino para llevarnos a lo que Dios nos quiere mostrar. Pero cuando llega este Espíritu de Dios, Él acomoda lo espiritual en lo espiritual. Nosotros somos seres espirituales teniendo una pequeña experiencia terrenal. Recuerde esto.
Somos seres espirituales teniendo una pequeña experiencia física. Y cuando llega el Espíritu de Dios, Él acomoda lo espiritual en lo espiritual. Te acomoda a ti y empiezas entonces a buscar lo espiritual, porque es que tú entiendes que tú eres un ser espiritual y tú requieres alimentarte del Espíritu para poder subsistir y vivir, para que Cristo se revele en tu vida. La palabra de Pablo tiene autoridad porque su fuente es el Espíritu Santo. Pablo no está completamente dado a su punto de vista. Él estaba inspirado por el Espíritu de Dios. Era el Espíritu de Dios hablando a través de Pablo. Esto es lo que usted y yo tenemos que buscar, que el Espíritu de Dios acomode lo espiritual en lo espiritual. Tus ojos vean lo espiritual, tus oídos escuchen lo espiritual, tu olfato presienta o reciba el aroma espiritual. Seguimos leyendo el 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Wow. Por esa razón, el Espíritu de Dios, cuando llega, acomoda lo espiritual a lo espiritual. Pero si usted no permite que el Espíritu Santo acomode lo espiritual a lo espiritual, usted no va a percibir ni a discernir lo espiritual, porque no es usted quien lo hace, es Él en usted. Y entonces usted vuelve a la vida. Y vamos cerrando con el 15 y el 16. Dice, en cambio, el espiritual, que es lo que yo anhelo para sus vidas y el Padre anhela para sus vidas y lo que yo también anhelo constantemente, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Dios. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Aquí viene la renegación. Esto no es de que yo soy espiritual y punto. Espérate, vamos a ver, vamos a identificar si realmente somos espirituales o no. Y Pablo lo enmarca en el 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Tener la mente de Cristo es la cualidad que te da entonces el versículo 15 para poder juzgar y no ser juzgado. Y ayer hablamos de la manera correcta de juzgar, porque tenemos que juzgar. Y lo acabamos de leer nuevamente. Entonces entendamos algo. Para los que no tienen el Espíritu Santo de Dios, que usted y yo portamos, en el nombre de Jesús, le parece tonto lo que usted y yo hacemos, que es seguir a Cristo. Así que no espere que la persona que está a su alrededor le apruebe o le entienda su decisión de seguir a Cristo, de cómo lo hace, de la abstinencia, de los días de ayuno, de las oraciones, de decir en el nombre de Jesús, de en vez de decir una palabra obscena, usted dice, alaba, Cristo vive, amén, gloria a Dios. Usted no espera que lo entiendan. Dice la Biblia que en Romanos capítulo 11, verso 34, lo estudiamos cuando estudiamos Romanos, pues ¿quién puede conocer el pensamiento del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarle? Nos interesa tener ese pensamiento. Entonces entienda algo, solo a través de la guía del Espíritu Santo, los creyentes, nosotros, podemos vislumbrar o entender algunos de los planes de Dios, sus pensamientos y sus acciones. En realidad, la mente de Cristo, vamos a poder ir tomándola a través del Espíritu Santo. Podemos empezar a conocer sus pensamientos, hablar con Él y esperar su respuesta a nuestras oraciones. Le pregunto yo a usted, para poder no ser juzgado y juzgar correctamente, tenemos que tener la mente de Cristo. Para tener la mente de Cristo, hay que conocer a Cristo. Y Cristo Jesús murió, renunció por completo a todo lo terrenal. Usted posiblemente camino a la cruz y dirá, y voy a dejar a mi familia terrenal, y voy a dejar mi casa terrenal, y voy a dejar el negocio terrenal, y qué va a pasar con mi terrenal. Pero Jesús decidió renunciar a todo. Esto es lo que significa ir a la cruz. Renunciar y llevar a la cruz tu vida, porque Cristo ya no está en la cruz. La cruz te espera para que tú dejes y te despojes de todo lo terrenal y veas a Cristo
como tu único centro y tu único enfoque y tu único camino, tu única motivación, tu motor. Para poder tener la mente de Cristo, tenemos que conocer a Cristo. Para conocer a Cristo, tenemos que pasar tiempo con Cristo. Recuerde que usted se va a parecer a la persona con que más tiempo pasa. Según estadística, y siempre lo hablamos por acá, a fin de año del 2021, usted se va a parecer a las 5 personas con las que más pasa tiempo en el año. Yo quisiera en diciembre decirle a Bruni, siento que hablo con Jesús cuando hablo contigo. Quisiera decirle a Gilma, siento que hablo con Jesús cuando hablo contigo. Evelyn, siento que hablo con Jesús cuando hablo contigo. Yo anhelo esto para con ustedes. Pero para que esto sea logrado, tenemos que pasar tiempo con Jesús. No pierda el tiempo, familia. Invierta en tiempo en Jesús. Gracias, Señor, por este estudio. Gracias por esta palabra que nos ha entregado este martes, el capítulo 2 de Corintios.